Debemos orar y confiar en que Dios usará nuestras oraciones en el contexto de su santa y perfecta voluntad. El hecho de que tú y yo no seamos capaces de ver todo lo que Dios está haciendo por causa de nuestras oraciones no quiere decir que Dios no esté obrando. Debemos orar como individuos, debemos orar como iglesia. Hermanos, ya ustedes vieron lo importante que es que una iglesia ore a Dios. Cada vez que nos reunimos los miércoles aquí a orar, lo que está pasando es extremadamente importante. Porque estamos en medio de una batalla que solo se puede librar en oración. De alguna manera, la oración interviene en los planes soberanos de Dios. El hecho de que nosotros no podamos entender eso, porque eso es un misterio, no quiere decir que eso no sea una realidad que Dios nos ha revelado en su palabra. Clama a mí y yo te responderé y te enseñaré grandes cosas, cosas ocultas que tú no conoces. En tercer lugar, nosotros oramos para manifestar nuestra dependencia de Dios y para glorificar a Dios. Cuando nosotros hacemos las cosas sin oración y las cosas salen bien, fácilmente podemos atribuirnos la gloria de eso que ha sucedido. Pero cuando tú has clamado a Dios y Él ha respondido a tu oración, es obvio que el que merece toda la gloria es Él. Dice en Juan capítulo 14, todo lo que pidiereis al Padre, versículo 13, todo lo que pidiereis al Padre en mi nombre, lo haré para que el Padre sea glorificado en el Hijo. Dios se glorifica cuando nosotros dependemos de Él en oración, porque estamos reconociendo que el poder viene de Él, que la gracia viene de Él, que la sabiduría viene de Él, que las capacidades vienen de Él. Pero también oramos porque el Señor quiere tener comunión con nosotros. Nosotros fuimos creados y redimidos, salvados en Cristo para tener comunión con Dios, como un hijo la tiene con su Padre. Y en ese sentido dice que Dios ha puesto en nosotros el espíritu de su Hijo, Gálatas capítulo 4, por el cual clamamos Abba Padre. Esa relación de intimidad deleitosa que Dios el Hijo tiene con Dios el Padre es la que nosotros debemos tener ahora con nuestro Dios y que la manifestamos a través de la oración. Por eso dice que Él ha puesto en nosotros el espíritu de su Hijo por el cual clamamos. Noten cómo ese espíritu es el que nos mueve a clamar a Dios en oración y con toda confianza decirle, Abba, Padre, estoy en necesidad. Señor, yo quiero estar contigo. Si Dios nos diera una caja de sus bendiciones una vez al año, probablemente nos acercaríamos a Él una vez al año. Pero Él nos ha mostrado en su palabra que debemos acercarnos a Él continuamente, diariamente. ¿Cómo comienza el Padre Nuestro? ¿O cuál es una de las peticiones del Padre Nuestro? El pan nuestro de cada día, dánoslo hoy. Lo que Cristo está diciendo allí básicamente es esto. Yo necesito que Dios me provea aún para yo poder comer todos los días. Entonces, ¿cuántas veces al día yo debo acercarme al Señor o cuántas veces a la semana? Todos los días. El pan nuestro de cada día, dánoslo hoy. Es una dependencia continua del Señor. Así que, mi hermano, mi hermana, de nuevo te reitero, no trates de desentrañar los misterios de la soberanía de Dios con la responsabilidad humana. Obedece al Señor, que te ha dicho en su palabra, clama a mí, que yo te responderé. La oración juega un papel de suprema importancia en los planes de Dios, en los decretos de Dios, en la vida del creyente y en la expansión del Evangelio en el mundo. Debemos orar, tenemos que orar, necesitamos orar. La oración es a la vida cristiana como la respiración a la vida física. Sin embargo, mis hermanos, el tema de la oración en la Escritura no deja de ser profundamente paradójico. Niños, una paradoja es una aparente contradicción, algo que parece contradictorio, pero que en realidad no lo es. Por un lado, la Biblia nos enseña que nuestro Dios es soberano.
Eso quiere decir que nuestro Dios lo controla todo. Nuestro Dios tiene control absoluto sobre todo lo que Él ha creado, a tal punto que el Señor Jesucristo nos dice en Mateo capítulo 10, versículo 29, que no se cae un pajarito a tierra sin la voluntad de Dios. Piensen en eso. Estaba leyendo que los científicos estiman que la población mundial de aves oscila, no es un número fijo porque las aves nacen, mueren, pero oscila entre los 50,000 millones y los 430,000 millones de aves. Y Dios tiene el control de cada una de ellas. No se cae a tierra un pajarito sin la voluntad de Dios. La voluntad de Dios abarca aún las cosas más pequeñas, microscópicas, como el coronavirus, que ocurren en su universo, porque el que no lo controla todo, no controla nada. Eso es lo que nos pasa a nosotros, ¿verdad? Cualquier imprevisto puede echar por tierra nuestros planes. Nuestra hija mayor está en los Estados Unidos, ustedes lo saben, ella regresaba este viernes, pero a nuestro nieto menor le dio COVID. Y luego a la niña le dio COVID, a una de las niñas, ¿ya? No pudieron viajar. Nosotros hacemos planes, pero una cosita tan pequeña como el coronavirus impide nuestros planes. Si hubiera sido gripe no hubiera habido ningún problema, pero no era gripe. Pero mis hermanos, a Dios no le sucede eso. Porque dice la Escritura que nada ni nadie puede impedir, puede detener la mano de Dios, dice en Daniel capítulo 4, para que Él haga lo que Él ha decidido hacer, porque yo soy Dios y no hay otro Dios, dice en Isaías 46, y nada hay semejante a mí, que anuncio lo por venir desde el principio y desde la antigüedad lo que aún no era hecho, que digo, mi consejo permanecerá y haré todo lo que yo quiero. Ese es nuestro Dios. Y Pablo dice en Efesios capítulo 1 versículo 11 que nuestro Dios obra todas las cosas conforme al consejo de su voluntad. No el 50% de las cosas, no el 90 ni el 99. Él obra todas las cosas conforme al consejo de su voluntad. La pregunta que eso levanta es: ¿qué sentido tiene que oremos? Si a final de cuentas va a suceder lo que Dios ha decretado que va a suceder. ¿Hace alguna diferencia el hecho de que yo le ore a Dios o no? Bueno, en el pasaje que vamos a estudiar en esta mañana, nosotros encontramos algunas respuestas a ese dilema. Les pido por favor que vayan conmigo a Romanos capítulo 15. Incidentalmente, Pablo trata con este dilema. Versículo 30. Os ruego, hermanos, por nuestro Señor Jesucristo y por el amor del Espíritu, que os esforcéis juntamente conmigo en vuestras oraciones a Dios por mí, para que sea librado de los que son desobedientes en Judea, y que mi servicio a Jerusalén sea aceptable a los santos, y para que con gozo llegue a vosotros por la voluntad de Dios, y encuentre confortante reposo con vosotros. El Dios de paz sea con todos vosotros. Amén. Como vimos la semana pasada, Pablo deseaba llevar el evangelio hacia España, en la frontera occidental del Imperio Romano, pero desde hace mucho tiempo él deseaba visitar a los creyentes en Roma. Así que él había planificado pasar por Roma en su viaje a España. Eso fue lo que vimos en el pasaje que estudiamos el domingo pasado. Pero antes, Pablo tiene que desviarse en sentido contrario, le dice él a los creyentes en Roma. Quiero ir a ustedes, pero yo necesito primero ir a la ciudad de Jerusalén para llevarles una ofrenda que los creyentes de Macedonia y de Acaya, dos regiones en Grecia, los creyentes de Macedonia y Acaya han colectado para los pobres que están en Judea. Estas iglesias estaban compuestas mayormente por gentiles, es decir, personas que no eran judías. Ahora, Pablo sabía que ese viaje hacia Jerusalén encerraba dos grandes peligros. Por un lado, él sabía que los judíos incrédulos de Judea le habían puesto precio a su cabeza. Alguien decía que si Pablo hubiera vivido en el salvaje oeste, en casi todas las esquinas de Jerusalén habría una foto suya con una inscripción que dice: se busca vivo o muerto. Pero por el otro lado,
A algunos judíos creyentes, cristianos, se les hacía muy difícil entender la realidad de que por causa de nuestra unión con Cristo, ahora todos los cristianos tenemos el mismo estatus en la presencia de Dios. No importa si tú eres judío, si tú eres griego, si tú eres dominicano, si tú eres chileno, todos los cristianos tenemos el mismo estatus en la presencia de Dios. Y muchos de ellos veían a Pablo con cierto recelo porque su ministerio estaba dedicado precisamente hacia el mundo gentil, es decir, fuera de Israel. De manera que existía la posibilidad de que estos creyentes en Jerusalén rechazaran la ofrenda de estas iglesias de Macedonia y Acaya, y eso iba a poner en riesgo la unidad de la iglesia. Y de paso, estaba pensando que hay que amar mucho a Cristo y a la iglesia para hacer un viaje de más de 3,000 kilómetros sin tú saber cuál va a ser el resultado. Tú vas a llevar una ofrenda y tú no sabes si te van a recibir con mucha alegría o te la van a rechazar. 3,000 kilómetros, más de 3,000 kilómetros, con mucho peligro, con muchos problemas para llevar esta ofrenda. Es en ese contexto que Pablo le pide a estos creyentes que oren por él. Y él dice 3 cosas. Yo quiero que ustedes oren por mí, primero para que sea librado de los rebeldes que están en Judea, los judíos incrédulos que están en Judea. Segundo, yo les pido que oren para que los creyentes en Jerusalén reciban con gozo mi ofrenda. Y 3, para que al final yo pueda tener un próspero viaje para ir a vosotros según la voluntad de Dios. ¿Ven el versículo 32? Y para que con gozo llegue a vosotros por la voluntad de Dios. Y es precisamente aquí donde vamos a iniciar nuestra exposición de hoy, en esta paradójica petición del apóstol Pablo, en este paradójico ruego del apóstol Pablo. Mis hermanos, él está suplicando a estos hermanos que oraran por él para que pueda llegar a ellos por la voluntad de Dios. Oren por mí para que yo pueda llegar a ustedes por la voluntad de Dios. Pablo creía firmemente en la soberanía de Dios, en el control de Dios. Sin embargo, lo interesante es que eso no obstaculizaba la vida de oración del apóstol Pablo. Pablo era un hombre de oración. Lean sus cartas, en casi todas dice, estoy orando por ustedes, y en muchas de ellas les dice, oren por mí. Pablo creía en la soberanía de Dios, pero eso no lo obstaculizaba en su vida de oración, sino que más bien lo impulsaba a orar. Al inicio de esta carta, Romanos 1:10, Pablo les dice que él los recordaba sin cesar en sus oraciones, implorando que ahora por fin, por la voluntad de Dios, logre ir a vosotros. Otra vez, por la voluntad de Dios. Y la pregunta es, ¿cómo se conectan esas dos cosas? La soberanía de Dios por un lado y nuestras oraciones por el otro. ¿Para qué orarle a un Dios que obra todas las cosas según el consejo de su voluntad? Bueno, mis hermanos, este no es el lugar para hacer un estudio profundo sobre la teología de la oración. Pero brevemente podemos decir al menos 5 razones, no 4 o 5, que deben movernos a orar al Dios del universo que por causa de Cristo ha venido a ser nuestro Padre. A ese Dios soberano que por causa de nuestra unión con Cristo ha venido a ser nuestro Padre. 5 razones para orarle a Él. En primer lugar, debemos orar porque Dios quiere que tengamos comunión con Él, abriéndole nuestro corazón como un hijo lo hace con su padre. Él quiere acercar nuestro corazón al suyo a través de la oración. Dios quiere que experimentemos la realidad de que somos sus hijos al depositar nuestras cargas sobre Él. Dice en Gálatas capítulo 4 versículo 6 que por el hecho de haber sido adoptados por Dios, escuchen esto, Él ha enviado el Espíritu de su Hijo a nuestros corazones clamando Abba, Padre. Wow. Dios envió el Espíritu Santo, que es el Espíritu de Cristo, a nuestros corazones para que nosotros podamos hablar con Él como lo hace Jesús. Eso es lo que Pablo está diciendo aquí.
Yo recuerdo cuando yo era niño, y yo he contado creo esta historia antes, pero yo era asmático, y lamentablemente me ha vuelto después de viejo, o después de maduro. Y cuando yo era niño era mucho más asmático que ahora, y yo me acuerdo que a veces me levantaba 2, 3 de la mañana con un ataque de asma bien severo, y yo iba a la puerta de la habitación de mi mamá, le tocaba la puerta y le decía, mami, estoy apretado. Y ella, con una cara tranquila, como si hubieran sido las 3 de la tarde, ella me daba el medicamento, se sentaba conmigo en la sala de mi casa, en una mecedora, a esperar que se me pasara el ataque de asma y luego nos íbamos ambos a dormir. Yo nunca oía a mi mamá quejarse por eso, era como lo más normal del mundo. Mis hermanos, lo que Dios quiere es que tú y yo tengamos esa misma confianza y vayamos al trono de nuestro Padre y le abramos nuestro corazón. Así que oramos porque Dios quiere que nosotros hablemos con Él. Pero en segundo lugar, debemos orar para manifestar nuestra dependencia en Dios, porque todos nosotros tenemos un sentido de autosuficiencia que deberíamos resistir constantemente en nuestro corazón. Y no hay una forma de hacerlo más eficaz que a través de la oración. Cada vez que nosotros oramos, estamos diciéndole al Señor, si Dios quiere, viviremos y haremos esto o aquello, como dice en Santiago. La oración es una declaración de absoluta dependencia en Dios. Y créeme, tu corazón, mi corazón necesitan ese recordatorio continuamente. En tercer lugar, debemos orar a Dios soberano, al Dios soberano que es ahora nuestro Padre por causa de Jesús. Debemos orar porque la oración glorifica a Dios. Al final de cuentas, todo lo que nosotros hacemos es para la gloria de Dios. Debemos orar porque la oración glorifica a Dios. Cuando oramos por algo y Dios responde, es Él el que se lleva la gloria. ¿No es así? Y todo lo que pidáis en mi nombre lo haré, dice el Señor en Juan 14, versículo 13, para que el Padre sea glorificado en el Hijo. Oren para la gloria de Dios. De hecho, esa es una de las razones por las que Dios quiere que no nos limitemos a orar como individuos, sino que oremos como iglesia. Y eso lo vemos en este mismo pasaje. Pablo había orado en el capítulo 1 porque él quería llegar a Roma. Y ahora le dice a los creyentes de Roma, oren por mí para que al final yo pueda llegar a vosotros. La oración de muchos contribuye a que Dios sea más ampliamente glorificado cuando Él responda el clamor de su pueblo. Escribiendo a los Corintios, Pablo les dice en su segunda carta que Dios lo había librado de morir en Asia y que él confiaba que Dios lo iba a librar otra vez. Y ahora escuchen, cooperando también vosotros con nosotros con la oración, para que por muchas personas sean dadas gracias a favor nuestro por el don que nos ha sido impartido por medio de las oraciones de muchos. Oren ustedes para que cuando Dios responde esa oración, muchos puedan elevar sus corazones en gratitud, dándole gracias a Dios. Nosotros debemos orar porque la oración glorifica a Dios. En cuarto lugar, debemos orar porque al hacerlo estamos sintonizando nuestra voluntad con la voluntad de Dios. Al orar, nosotros le estamos diciendo a Dios, Señor, esto es lo que yo quiero, pero que se haga mi voluntad y no la tuya. Eso fue lo que oró el Señor Jesucristo en el huerto de Getsemaní. Padre, si es posible que pase de mí esta copa, pero que no sea como yo quiero, sino como tú. Cada vez que nosotros oramos, estamos sintonizando nuestra voluntad con la voluntad de Dios. Pero en quinto lugar, y esta es la parte más sorprendente y más misteriosa de la oración, es que debemos orar, mis hermanos escuchen cada palabra, debemos orar porque el Dios soberano escucha nuestras oraciones y Él ha decretado usarlas para el cumplimiento de sus planes soberanos. De verdad, eso es sorprendente. Pastor, yo no lo entiendo, que yo tampoco, pero eso es lo que dice la Biblia. Dios, de alguna manera que nosotros no entendemos, usa nuestras oraciones para llevar a cabo su voluntad. Sigfrido leyó el Salmo 34, algunos versículos. Este pobre clamó y el Señor lo oyó.
y lo salvó de todas sus angustias. Nuestro Dios es un Dios majestuoso, es un Dios glorioso, es un Dios cercano y personal. Nosotros le hablamos a Él como un hijo le habla a su padre. Padre, estoy en angustia, yo clamé, el Señor me oyó. Los ojos del Señor están sobre los justos y sus oídos atentos a su clamor. Cuando un hijo suyo ora al Dios de los cielos, Dios lo escucha como si no hubiera otro creyente orando en el planeta entero. Toda su atención está puesta allí. A veces estoy hablando con alguien y me da la impresión, porque ¿verdad? Por teléfono yo no puedo ver, pero me da la impresión de que está hablando conmigo mirando su celular o mirando la computadora. Porque hay como una distracción. Miren, tú no puedes darle a nadie una atención dividida y decir que tú lo estás escuchando de corazón. Eso no es posible. Nuestro Dios no está mirando el celular cuando tú le estás orando. Él tiene toda su atención puesta en ti, como si no hubiera otra persona en el planeta entero orándole a Él en ese momento. Claman los justos y el Señor los oye y los libra de todas sus angustias. Mis hermanos, nuestras oraciones forman parte de su plan soberano. Ese es uno de los medios diseñados por Dios para que las cosas pasen. Cuando el creyente ora, su clamor penetra al corazón mismo de Dios. Y Él ha decretado obrar en el contexto de nuestras oraciones. Cuando Dios decreta que algo ocurra, Él también decreta los medios a través de los cuales esas cosas van a suceder. Tanto el efecto como la causa forman parte del decreto de Dios. John Piper lo explica de esta manera. Si Dios predestinó que yo muriera por una herida de bala, entonces yo no moriré si la bala no es disparada. Si Dios predestinó que yo fuera sanado por una cirugía, entonces si no hay cirugía, no seré sanado. Hay personas que están orándole al Señor y Dios le da la respuesta de mil maneras, pero ellos están esperando algo diferente, como una especie de milagro. No, yo quiero ser sanado sin cirugía. No, pero es que Dios decretó que tú vas a ser sanado por medio de una cirugía. Sí, pero mi Dios me puede sanar, yo lo sé, pero Él ha decretado sanarte por medio de la cirugía. Es como en el caso del sol, dice Piper, ya que Dios predestinó que el sol brillara, también predestinó que fuera una bola de fuego inextinguible. ¿Verdad que sí? O sea, Dios dijo, yo quiero que el sol alumbre y por lo tanto yo también decreto que el sol sea un fuego que nunca se apaga. Si el fuego del sol se extinguiera, ya no habría brillo, porque Dios decretó que el brillo del sol emanara del fuego. Bueno, nuestras oraciones, dice Piper, son como el fuego del sol y las respuestas de Dios como el brillo que emana del fuego. Nuestras oraciones son el fuego y el brillo son las respuestas de Dios. Dios ha decretado que el brillo surja del fuego. Dios ha decretado que cosas ocurran cuando nosotros oramos. Dios, dice Piper, ha establecido el universo de tal manera que en gran medida éste se mueve por la oración, de la misma manera que ha establecido la brillantez para que en gran medida ocurra por medio del fuego. En otras palabras, la oración nos coloca frente al gran dilema de las Escrituras. Dios es soberano, el hombre es responsable. Dios es soberano, el hombre es responsable. Yo ya decidí quién se va a salvar, pero nadie se va a salvar si no le predicamos el Evangelio. Porque la predicación del Evangelio es el medio que yo voy a usar para salvar a mis elegidos. Todo lo soporto, dice Pablo, por amor a los escogidos. Pero Pablo, si son escogidos, ¿para qué te afanas? Porque Dios ha decretado que los escogidos se van a salvar por medio de la predicación. Bueno, Dios ha decretado que muchas de las cosas que ocurren en este mundo que Él creó van a suceder por causa de las oraciones de su pueblo. Clama a mí y yo te responderé. Jeremías 33. Mira, mis hermanos, en vez de tratar de desentrañar el misterio, créele a Dios y obedécelo. Él te está diciendo que me clames a mí, que yo te voy a oír. Y yo te voy a... Pero Señor, yo no entiendo cómo funciona. Óyeme, si te lo tratara de explicar, tampoco lo vas a entender porque eres una criatura finita. Tú no puedes entender la mente de Dios. Es como tratar de meter el océano en un vasito de agua. Pero clama a mí y yo te responderé. Pedid y se os dará. Porque todo aquel que pide,
Recibe, Mateo capítulo 7. Pedid y recibiréis, Juan 16, para que vuestro gozo sea cumplido, completo. Pedid y recibiréis. En un sentido contrario, ustedes no tienen lo que quieren porque no lo piden. Y claro, eso no es una carta abierta para pedir todo lo que yo quiera. Porque hay cosas que son en contra mía. O sea, a veces Dios me dice que no porque Dios me quiere. Y no me va a dar todo lo que yo le pido, como tú no le das a tus hijos todo lo que tú le pides. Todo lo que ellos te piden. Mis hermanos, es ese entendimiento de la oración lo que mueve a Pablo a suplicarle a estos hermanos de Roma que agonicen con él en oración, o como dice el texto literalmente, peleen esta batalla juntamente conmigo. Es la palabra sunogizomai, sun junto con agonizomai, luchar. Agonicen conmigo en oración. ¿Recuerdan cuando el Señor le dice a Pilato, mira, si mi reino fuera de este mundo, los míos pelearían para que yo no fuera entregado a los romanos? Es la misma palabra que aparece en Romanos. Los míos pelearían, peleen esta guerra junto conmigo en oración. Mis hermanos, la oración es una lucha. Mientras más espiritual es una actividad, más resistencia vamos a encontrar. Si decides ver televisión, no vas a tener ninguna resistencia. Ponte a leer la Biblia. Y de inmediato tu mente comienza a divagar. Pero ponte a orar y va a ser peor. Es una guerra. La oración es una lucha contra nuestro orgullo. Es una lucha contra nuestro sentido de autosuficiencia. Porque le estamos diciendo a Dios, yo no puedo. Te estoy orando a ti porque yo no puedo. La oración es una lucha contra nuestra incredulidad. ¿No es así? Le pedimos a Dios y estamos con una guerra interior por las dudas. La oración es una guerra contra las distracciones. Es impresionante cómo las distracciones nos acompañan al trono mismo de Dios. Estamos orando y de repente vamos a pedir por algo y nuestra mente se va yo no sé a dónde. Hay que estar trayendo los pensamientos. Pero sobre todo, la oración es una lucha cósmica. Es una lucha cósmica, porque Pablo dice que nuestra lucha no es contra sangre y carne, sino contra principados, contra potestades. En los lugares celestiales nosotros estamos peleando la buena batalla de la fe. Es una lucha, orar es una guerra. Pero mis hermanos, es una batalla que debemos pelear y que vale la pena pelear. Vale la pena. Y noten los dos incentivos que usa Pablo para animar a estos hermanos a pelear con él en oración. Versículo 30. Os ruego, hermanos, por nuestro Señor Jesucristo y por el amor del Espíritu. Pablo sabía lo que era argumentar. Por nuestro Señor Jesucristo, es decir, estoy diciéndoles esto con la autoridad de Jesús mismo. En el nombre de Jesús. Les estoy hablando en el nombre de Jesús mismo. Oren por mí. Y les estoy suplicando que oren por mí por el amor del Espíritu, por el amor que el Espíritu Santo ha derramado en nuestros corazones para que nos amemos unos a otros. Yo quiero que ustedes oren por mí, no con esa oración cliché de mira a tu siervo Pablo, llévalo con bien. No. Yo les ruego en el nombre de Jesús y por el amor del Espíritu que oren por mí como si ustedes fueran conmigo en ese viaje a Jerusalén. Me esperan peligros. Probablemente los creyentes no van a aceptar mi ofrenda porque también los creyentes tienen prejuicios. Pero yo les ruego, por favor, que oren por mí. Y miren, mis hermanos, yo no sé cómo decir esto de una forma más enfática, pero si Pablo necesitaba que oraran por él, sus pastores necesitan que ustedes oren por ellos. De verdad, hermanos, oh Dios, que libre esta iglesia de confiar tanto en sus pastores que dejen de orar por ellos. Yo no quiero que los pastores aparezcan héroes, pero mire, déjenme decirles solamente una tarea, una sola. Pararse a predicar aquí cada semana, ustedes no se imaginan la guerra que eso implica.
Hay un montón de cosas que vienen a nosotros y que nos impiden concentrarnos en el estudio de la palabra para poder entender lo que el texto dice y para luego saber cómo predicar eso en una forma ordenada, que la gente la entienda, clara, sencilla y con aplicación. Y sabiendo de antemano que no importa que el mensaje sea bueno, si el Espíritu Santo no lo aplica, será ineficaz. Oren por sus pastores. Ustedes no se imaginan cuán alentador es saber que la iglesia está orando por nosotros. Eso es sumamente alentador. Somos tan débiles para poder llevar a cabo una labor tan extraordinaria, pero Dios ha prometido usar las oraciones de su pueblo para el avance de su reino. Dios escucha la oración. Y a veces mueve a sus hijos de una manera tan extraña. Yo recuerdo, hace un tiempo atrás, yo estaba fuera de la ciudad por una razón ministerial y en la tarde yo decidí salir a caminar. Le dije a mi esposa, mira, voy a despejarme un rato, voy a ir a caminar un rato. Pero mientras iba caminando, estaba en Jarabacoa, me cayó un peso en el corazón de orar por un grupo de pastores. No lo de nuestra iglesia, un grupo de pastores de una iglesia hermana. Y yo veía un peso tan grande. Señor, por favor, cuide a estos hermanos. Y yo no sé por qué yo fui movido a orar, Señor, líbralos de divisiones. Específicamente eso. 3 días después, yo me enteré que ese mismo día, a esa misma hora, esos pastores estaban reunidos tratando un asunto bien serio que hubiera podido dividir esa iglesia. Y yo no lo sabía. Miren, solo en el cielo nosotros vamos a enterarnos de muchas de las cosas que Dios hizo en el mundo por medio de tus oraciones y las mías. Solo en el cielo. Pero mientras tanto, ora. Cuando Guillermo Carey se fue de misionero a la India en el año 1792, él se veía a sí mismo como un minero. Dice, yo voy a entrar en una mina profunda y sin guía. Y él llamó a 2 de sus amigos, John Ryland entre ellos, y les dijo, yo descenderé al pozo si ustedes sostienen la cuerda. Y John Ryland escribió, recordando esta escena, él tomó un juramento de cada uno de nosotros en la boca del pozo que mientras viviéramos nunca soltaríamos esa cuerda. Y uno hoy escucha hablar de Carey, el padre de las misiones modernas y de todo lo que hizo. Lo que nosotros no podemos saber es cuánto de lo que hizo Guillermo Carey fue el fruto de las oraciones de personas que estaban en Inglaterra orando por él. Mis hermanos, los pastores, los misioneros, nuestros hermanos en la iglesia necesitan que nunca soltemos la soga. Así que no trates de desentrañar el misterio de la oración. Créele a Dios y ora. Créele a Dios y ora, porque Él es un Dios que escucha, Él es un Dios que responde las oraciones de su pueblo. ¿Respondió Dios estas peticiones de Pablo? Bueno, sí, pero no como Pablo y los creyentes de Roma habrían anticipado. Y eso nos lleva a nuestro segundo encabezado. Las peticiones de Pablo y las respuestas de Dios. Y ya vimos el ruego paradójico de Pablo. Ahora veamos las peticiones de Pablo y las respuestas de Dios. ¿Cuál era la primera petición? Que Dios lo librara de los judíos incrédulos de Judea. Y por el libro de los Hechos, nosotros sabemos que tan pronto Pablo llegó a Jerusalén, lo quisieron matar varias veces. Lo que él había anticipado. En el capítulo 21 del libro de los Hechos, dice que Pablo se encontraba en el templo de Jerusalén cuando una turba enorme de judíos se apoderaron de él y lo arrastraron fuera del templo para matarlo. Y dice en el versículo 31, mientras procuraban matarlo, llegó aviso al comandante de la compañía romana que toda Jerusalén estaba en confusión. Inmediatamente tomó consigo algunos soldados y centuriones y corrió hacia ellos. Vayan tomando todas estas palabras y guárdelas en el disco duro. Corrió hacia ellos. Cuando vieron al comandante y a los soldados, dejaron de golpear a Pablo. Y como él era ciudadano romano, lo dejaron custodiado en el cuartel. Pero el asunto no terminó ahí. Dice en Hechos 23:12
que cuando se hizo de día, al otro día, los judíos tramaron una conspiración y se comprometieron bajo juramento diciendo que no comerían ni beberían hasta que hubieran matado a Pablo. Y los que tramaron esta conjura eran más de 40, los cuales fueron a los principales sacerdotes y a los ancianos y le dijeron: nos hemos comprometido bajo solemne juramento a no probar nada hasta que hayamos matado a Pablo. Pero había una iglesia en Roma orando por él. El plan era decirle al comandante: mira, nosotros queremos que Pablo comparezca ante el concilio porque para investigar mejor el asunto y resolver su caso. Y le dicen ellos a la gente del concilio: nosotros por nuestra parte estamos listos para matarlo antes de que llegue. ¿Saben lo que sucedió? Que por casualidad, esas casualidades, un sobrino de Pablo se enteró de la conspiración, dice en Hechos 23, y se lo dijo a Pablo, a su tío Pablo: tío, te van a matar. Y Pablo llamó a un soldado: mira, lleve ese muchacho al comandante, que él tiene algo que decirle. Llevaron al sobrino al comandante y de inmediato el comandante mandó a llamar a 200 soldados, 70 jinetes y 200 lanceros que llevaran a Pablo custodiado y a salvo a la ciudad de Cesarea. De inmediato. Seguramente los hermanos de Roma estaban orando por él y Dios lo libró. La segunda petición era que los creyentes de Jerusalén aceptaran la ofrenda de parte de las iglesias gentiles. Y dice en Hechos capítulo 21, versículo 17, que cuando llegaron a Jerusalén, los hermanos nos recibieron con regocijo. Oración contestada. El amor del Espíritu fue derramado en estos creyentes de Jerusalén para que recibieran a Pablo con alegría. ¿Cuál era la tercera petición? Para que con gozo llegue a vosotros por la voluntad de Dios y encuentre confortante reposo con vosotros. Y una vez más, hermanos, vemos que Pablo no se veía a sí mismo como un súper creyente que no necesitaba de nada ni de nadie. Él se veía como un hermano en Cristo que necesitaba ser reconfortado por sus hermanos en la fe. ¿Respondió Dios esa oración? Bueno, resulta que estando en Cesarea ahora, Cesarea Marítima, porque hay dos Cesareas, Cesarea de Filipo, Cesarea Marítima, en la costa, bajo la custodia de Festo, el gobernador, otra vez los judíos se presentaron para acusar a Pablo, y como él era ciudadano romano, no le quedó otra salida que apelar al César. Y fue por causa de esa apelación que 3 años después de haber enviado esta carta, Pablo llegó a Roma. Y dice en Hechos 28:15 que cuando los hermanos de la iglesia se enteraron de que Pablo había llegado a Roma, fueron a recibirlo. Y Lucas relata que cuando Pablo los vio, dio gracias a Dios y cobró ánimo. ¿Qué era lo que Pablo había pedido? Que yo pueda llegar con gozo y ser reconfortado. Cobró ánimo. Otra oración contestada. Ahora, mis hermanos, ¿se dan cuenta de la misteriosa obra de Dios en las voluntades envueltas en esta historia para responder las oraciones de la iglesia a favor de Pablo? Dios obró en el comandante romano para que tan pronto escuchara la noticia de que había un tumulto, corriera al templo con un grupo de soldados a proteger a Pablo de la turba de judíos que querían matarlo. Hermanos, nosotros oramos y aún Dios obra en las voluntades de inconversos. Fue Dios el que movió las cosas para que el sobrino de Pablo se enterara de la conspiración. Fue Dios el que inclinó el corazón del comandante para ordenar que se llevaran a Pablo a la ciudad de Cesarea, donde luego, por la acusación de los judíos, Pablo tuvo que apelar al César. Fue Dios el que obró en los creyentes de Jerusalén, eliminando sus prejuicios para que recibieran con gozo la ofrenda de Pablo. Y en cuanto a la tercera petición, Dios no solo le preservó la vida a Pablo a pesar de haber sido agredido, sino que usó esa misma agresión para desencadenar una serie de eventos que dieron como resultado que Pablo llegara finalmente a Roma. Llegó preso
Pero si lo miran desde otra perspectiva, eso tuvo grandes ventajas. O sea, cuando Pablo le dijo a los creyentes de Roma, oren por mí para que yo pueda llegar a ustedes, lo último que Pablo se imaginó era que iba a llegar preso. Y los hermanos de Roma tampoco. Pero eso tuvo sus ventajas. En primer lugar, viajó gratis a costa del imperio. En segundo lugar, recuerden que los viajes eran muy peligrosos. Viajó custodiado con un grupo de soldados a disposición de Pablo. Pero lo más importante es que eso hizo posible que el evangelio llegara a la casa del César en Roma. Increíble. Escribiendo desde la prisión, Pablo dice a los filipenses que la causa de su apresamiento había llegado a ser notoria en toda la guardia pretoriana. Ellos sabían que Pablo estaba preso por causa del evangelio, no porque era un malhechor. Y Pablo se convirtió en la comidilla de la guardia pretoriana. Estos soldados que custodiaban a Pablo no solamente tenían que escuchar el evangelio una y otra vez, de hecho tuvieron que escuchar la carta a los romanos enterita cuando Pablo se la dictaba a Tercio, sino que también vieron el carácter de Pablo, a tal punto que las noticias del preso llamado Pablo llegaron a la casa del César. Y escuchen cómo Pablo termina su carta a los filipenses: todos los santos os saludan, especialmente los de la casa del César. Amén. Increíble cómo Dios responde a la oración. Mis hermanos, Dios, dice Pablo en Efesios, responde nuestras oraciones mucho más abundantemente de lo que pedimos o entendemos. Los creyentes de Roma pidieron porque Pablo pudiera llegar a Roma, pero seguramente no pudieron anticipar que la forma como Dios iba a responder esa oración permitiría que el evangelio llegara al mismo palacio de Nerón. Increíble. Mira, mi hermano, aunque no podamos entender cómo encajan nuestras oraciones en los planes soberanos de Dios, Él nos ordena en su palabra que oremos. Y que oremos sin cesar. Lucas 18:1. Cristo les dio una parábola a sus discípulos de que debían orar en todo tiempo y no desmayar. Efesios 6:18, orando en todo tiempo. Colosenses 4:2, perseverad en la oración. Primera Tesalonicenses 5:17, orad sin cesar. Convierte todas tus preocupaciones, todas tus tentaciones, todos tus planes en oración delante de Dios. Y vas a estar el día entero con la línea abierta. ¿Te acuerdas del batiteléfono de Batman? Que cuando el comisionado lo levantaba, inmediatamente llegaba a la baticueva. Nosotros tenemos un batiteléfono que, miren, cada vez que tú dices Señor, ahí está el oído del Señor. Increíble. Orad sin cesar. Filipenses 4:6. Por nada estéis afanosos, sino sean conocidas vuestras peticiones delante de Dios con toda oración y ruego, con acción de gracias, y la paz de Dios que sobrepasa todo entendimiento guardará vuestros corazones y vuestros pensamientos en Cristo Jesús. Ora, ora, ora. Mis hermanos, una teología que te lleve a desistir de la oración es una teología defectuosa. Ora. El Señor presupone que vamos a orar. Dice tú cuando ores, entra en tu apostolado. Cuando ores, porque él dice, no es que los creyentes van a orar, eso es como la respiración a la vida física. Cuando ores, porque vas a orar, ora, ora. Debemos orar, no porque la oración sea poderosa. Hay personas que dicen, la oración tiene poder. No, la oración no tiene ningún poder. Pero el Dios al cual le oramos es el Todopoderoso. No es la oración que tiene poder, es Dios. Y Él ha decretado llevar a cabo su voluntad en el contexto de las oraciones de su pueblo. No lo entendemos, pero podemos obedecer. Créele a Dios. Créele a Dios. Y ora. Pablo creía eso. Y por eso no solo le suplica a estos hermanos que oren por él, sino que también él oraba por ellos. Y eso nos lleva a nuestro tercer encabezado. El anhelo y la oración de Pablo por los creyentes de Roma, que veremos mucho más brevemente. Versículo 33, el Dios de paz sea con todos vosotros. Amén. Es una bendición, pero es en sí una oración de Pablo, un ruego de Pablo. Yo quiero que el Dios de paz sea con todos vosotros. Y me encanta eso, porque en Romanos 15 Pablo se refiere a Dios de tres maneras diferentes. En el versículo 5 le llama
el Dios de la paciencia y del consuelo. Wow. El Dios de la paciencia y del consuelo. En el versículo 13 le llama el Dios de la esperanza. Y precisamente porque Él es el Dios de la paciencia, el Dios del consuelo y el Dios de la esperanza, Él es el Dios de nuestra paz. Él es el Dios de paz. Él es la fuente de la verdadera paz. Primero hace la paz de nosotros con Él. Él nos reconcilia por medio de la obra de Cristo en la cruz. Y luego que ya somos hijos de Dios, nos permite experimentar una paz que sobrepasa todo entendimiento, aún en medio de las circunstancias más difíciles. La paz de Dios. Dios no tiene sobresaltos. Este tema de la pandemia a Él no le inquieta. Ni la agenda LGBT. Dios se opone a ella, pero Dios no está temblando en el cielo por el lobby LGBTQI y yo no sé cuántas letras más. Dios no está inquieto. Él es el Dios de paz. Porque Él sabe que la victoria es suya. De antemano lo sabe. Y Él es el Dios que obra en el corazón de sus hijos para que en medio del tumulto, en medio de un mundo que se desmorona a nuestro alrededor, nosotros podamos experimentar esa paz que sobrepasa todo entendimiento. Y eso es lo que Pablo parece estar pidiendo por estos creyentes de Roma. Hay muchos hermanos nuestros luchando con el temor y la ansiedad por todo lo que está sucediendo a nuestro alrededor. Pero qué bueno que nosotros podemos pedirle al Dios del consuelo, al Dios de la esperanza, al Dios de la paz, que consuele, alimente la esperanza y le dé paz al corazón de estos hermanos nuestros y a nuestro propio corazón. Debemos orar por los pastores y misioneros, como Pablo pide aquí, que oren por él. Oh, mis hermanos, pero debemos orar por otros creyentes en sus aflicciones y dificultades, como Pablo está orando aquí por estos creyentes en Roma. Que el Dios de paz sea con ustedes. Son muchas las lecciones que podemos extraer de un pasaje como este. Pero yo solo quiero dejarte meditando en una sola cosa. En una sola. Debemos orar. Es que si tú y yo somos cristianos, se debería esperar que nos comportemos como cristianos. Nosotros tenemos una identidad, una nueva identidad, una nueva naturaleza. Lo que Pablo está diciendo aquí es que si hemos muerto y resucitado con Cristo de tal manera que Él es ahora el todo y en todos, vivamos a la luz de esa realidad. Hay algo que Dios ha hecho por nosotros y en nosotros que hace del pecado una incoherencia. A veces uno se pone una ropa para ir a cierto lugar y dice, no, esa ropa no es apropiada. O a veces los esposos, ¿verdad?, que no tenemos el sentido de la estética que tiene nuestra esposa, nos dice, esa corbata no te pega. Ve a tu closet y toma esa ropa sucia, contaminada, maloliente, y bótala. Desechad también vosotros todas estas cosas: ira, enojo, malicia, maledicencia, lenguaje soez de vuestra boca, la mentira. Versículo 9: porque os habéis vestido del nuevo hombre, el cual se va renovando hacia un verdadero conocimiento, conforme a la imagen de aquel que lo creó. Somos un nuevo hombre en Cristo. Y ahora debemos vivir como lo que somos. Él murió en la cruz del Calvario para restaurar en nosotros la imagen de Dios. ¿Y saben dónde vemos la imagen de Dios? Plasmada en Cristo. En el capítulo 10 del Evangelio de Juan, no tienen que buscar ese texto ahora, pero el Señor Jesucristo se presenta a sí mismo como el buen pastor de las ovejas, que vino a dar su vida para que nosotros tengamos vida, que vino a dar su vida para que nosotros tengamos vida en abundancia, dice el texto. Y esa palabra significa literalmente excepcional, o si quieren ponerlo de otra manera, mejor de lo que yo esperaba. La vida que Cristo nos ofrece
en el Evangelio no es meramente una especie de póliza de seguro que nos garantiza que iremos al cielo después de la muerte. No, Él vino a satisfacer aquí y ahora nuestras necesidades más urgentes y los anhelos más profundos de nuestras almas. Cristo vino a libertarnos de la esclavitud del pecado. Él vino a reconciliarnos con Dios. Él vino a dar sentido, propósito, trascendencia, significado a nuestra vida. Él vino a darnos seguridad, consuelo, gozo, esperanza, contentamiento. Él dio su vida en una cruz para que nosotros pudiéramos experimentar esa clase de vida. Por supuesto, además está decir que eso no quiere decir, valga la redundancia, que los cristianos estén ajenos a los inconvenientes de vivir en un mundo dañado por el pecado. Nosotros no estamos diciendo que los creyentes deben ir por la vida cantando "Because I'm happy", nada de eso. La vida cristiana de este lado de la eternidad es perfectamente compatible con el dolor, con la tristeza que nosotros experimentamos en este cuerpo de muerte, porque todavía nosotros no hemos llegado al lugar final de nuestro reposo. Mis hermanos, hay un solo cielo y no se encuentra aquí. De manera que experimentar la vida abundante que Cristo vino a ofrecer no significa que los cristianos vivimos en una especie de nirvana espiritual, ajenos a las luchas y angustias que son comunes a todos los hombres. Nosotros podemos tener gozo, contentamiento, esperanza en medio del dolor y de la aflicción. Porque sabemos que tenemos un Padre en los cielos que cuida de nosotros. Sabemos que todas las cosas que Él decreta son para su gloria y son para el bien de nuestras almas. Sin embargo, y siendo bien honestos en esta mañana, debemos reconocer, mis hermanos, con tristeza, que hay muchas personas que profesan ser cristianas y no parecen estar disfrutando de esa vida abundante de la que habla el Señor en Juan capítulo 10. De hecho, más bien dan la impresión de que su cristianismo es una carga difícil, es una carga pesada, y nos preguntamos ¿por qué? ¿Por qué? ¿Cuál es el problema de este tipo de personas? Bueno, yo creo que no podemos dar una respuesta simplista a esta pregunta, porque no todos los casos caen en la misma categoría. Pero al menos yo creo que podemos decir en sentido general que esto suele suceder por una de dos cosas. Por un lado, porque es posible que algunos que profesen ser cristianos en realidad no sean creyentes. Son como esa higuera de la que va a hablar Marcos más adelante en su evangelio, que tenía muchas hojas, recuerdan, pero no tenía ningún fruto. Profesan ser cristianos, pero es una mera fachada sin sustancia. No tienen una relación real, vital, deleitosa con el Señor Jesucristo. Eso es probable. Pero también es probable que algunos cristianos verdaderos hayan perdido el foco de lo que significa seguir a Cristo y estén atravesando en este momento por una especie de invierno espiritual. Y lo triste es que algunos están allí y ni cuenta se dan. Y yo les ruego al Señor de verdad que despierte conciencia en esta mañana. Son creyentes que continúan haciendo básicamente las mismas cosas que han estado haciendo desde que se convirtieron al Señor, pero están funcionando en piloto automático, por decirlo de alguna manera. Ese era el problema de la iglesia en Éfeso, a la que el Señor le envía una de sus cartas en Apocalipsis capítulo 2. Él les dice claramente: ustedes están haciendo las mismas cosas de siempre. Sin embargo, yo tengo un problema con ustedes. Ustedes han perdido su primer amor. Ustedes están haciendo lo mismo, pero lo están haciendo con piloto automático.
Son creyentes que se han dejado arrastrar por la inercia de sus corazones. Mis hermanos, nuestro corazón, mientras estemos de este lado de la eternidad, tiende hacia las cosas de este mundo, porque el pecado todavía mora en nosotros. Y eso incluye un montón de cosas que no son malas en sí mismas, pero que si se dejan sin freno, tarde o temprano van a desplazar al Señor del centro de nuestra vida y se van a convertir en un ídolo. Este tipo de personas suele tener un serio problema existencial. Un serio problema existencial. Porque ellos no pueden disfrutar plenamente de las cosas del mundo porque sus conciencias no se lo permiten. Son creyentes, tienen al Espíritu Santo y el Espíritu los anhela celosamente, así que no pueden disfrutar plenamente de las cosas de este mundo como lo disfrutaban antes cuando no eran creyentes, pero tampoco disfrutan plenamente de su vida cristiana, porque se han dejado absorber de tal manera por las cosas de este mundo, sean legítimas o no, que están languideciendo espiritualmente. Ellos están así como en una especie de tierra de nadie. Ellos viven como en un limbo espiritual. Son cristianos insípidos que van por la vida profesando a Cristo y dando pena al mismo tiempo. Profesando a Cristo y dando pena. Y la pregunta que debemos hacernos hoy es: ¿cuál es el remedio para este tipo de casos? Bueno, yo creo que el remedio es volver a poner en perspectiva lo que significa seguir a Cristo. Y en dependencia del Espíritu Santo, dar media vuelta de regreso a su primer amor. Yo recuerdo cuando mis hermanos y yo nos bautizamos hace 38 años atrás, que en la pila del bautismo nos pidieron que cantáramos un corito que estaba muy de moda en esa época y que los hermanos más viejos de nuestra congregación seguramente recordarán. He decidido seguir a Cristo, no vuelvo atrás, no vuelvo atrás. El mundo atrás, Cristo delante, el mundo atrás. No vuelvo atrás, no vuelvo atrás. Y hermanos, eso es lo que yo quiero que ocurra en esta mañana al comenzar a exponer este pasaje del Evangelio de Marcos. Y a propósito, yo he titulado este mensaje Mero Cristianismo. Porque lo que Jesús nos presenta en este pasaje, en los versículos 42 al 50, no es el retrato de un super cristiano que pertenece a una élite especial a la que muy pocos tienen acceso en la iglesia. No, hermanos. Lo que Jesús está describiendo allí es lo que todo verdadero creyente debería estar experimentando en su vida. Esto es mero cristianismo. Mis hermanos, el llamado de Cristo a todos los que quieran seguirle a Él es arrepentirse y creer. Y lo que nosotros tenemos en este pasaje es un llamado a creyentes al arrepentimiento y a la fe. Es el arrepentimiento, es volverte de una vida de pecado, de una vida centrada en ti mismo, siguiendo tu propia voluntad, buscando tu propia gloria, para volverte a Dios y caminar en pos de Él, confiando únicamente en Cristo. Mi amigo que estás aquí en esta mañana, es importante que tú sepas que venir a ser cristiano no es como hacerse miembro de un club social. Y ahora en adelante voy a tratar de seguir las reglas y regularmente voy a pagar mis cuotas de membresía. Voy a venir a la iglesia todas las semanas, voy a leer mi Biblia, o voy a dar gracias por los alimentos. No. Es darte cuenta de que toda tu vida has estado caminando por un sendero equivocado, porque has vivido de espaldas a Dios y has estado caminando hacia el pecado. La fuerza motora de tu vida
Ha sido el orgullo, ha sido el egoísmo, cuando debió haber sido la gloria de Dios, vivir con el propósito de que solo Él sea exaltado, solo Él sea conocido en todo lo que haces. Arrepentirse es darte cuenta de que has estado equivocado. Es tomar la decisión de volverte hacia Dios, confiando únicamente en Cristo para el perdón de tus pecados. Es decidir renunciar a tu orgullo, renunciar a tu egoísmo para vivir para Él. Es levantar una bandera blanca de rendición hacia Dios y al mismo tiempo declararle la guerra al pecado. Eso es arrepentirse. Pero hay un detalle que todos los cristianos tienen que tomar en cuenta si desean seguir progresando hacia la madurez. Y es que aunque hay un momento particular en que todo verdadero creyente toma esa decisión de comenzar a seguir a Cristo, esto es algo que nosotros debemos hacer a lo largo de toda nuestra vida. Lo que estoy diciendo, mis amadísimos hermanos, es que la vida cristiana práctica es una vida de arrepentimiento y fe. Es una vida de arrepentimiento y fe. Y eso es básicamente lo que Marcos nos presenta en este tema. Mi intención original era predicar todo este pasaje en la mañana de hoy, pero yo he aprendido con el paso de los años que los mensajes tienen vida propia. Así que mientras seguía trabajando con el versículo 42, pronto me di cuenta que no iba a poder avanzar más allá de este versículo, así que la semana que viene veremos Mero Cristianismo parte 2. Hay 3 aspectos aquí de lo que significa ser cristiano, hoy veremos solamente uno. El primero, que es un amor radical que procura el bienestar espiritual de los demás, sin importar el precio que tú tengas que pagar por eso. Eso es lo que significa la vida cristiana práctica. Vean una vez más el versículo 42. Cualquiera que haga tropezar a uno de estos pequeñitos que creen en mí, mejor le fuera si le hubieran atado al cuello una piedra de molino de la que mueve un asno y lo hubieran echado al mar. Como tenemos varias semanas estudiando esta porción del Evangelio de Marcos, quiero recordarles que este pasaje se encuentra en medio de una larga conversación en la que Jesús está lidiando con el orgullo, con el corazón orgulloso de sus discípulos. Ustedes recuerdan que unos versículos atrás los apóstoles habían estado discutiendo entre ellos quién era el más importante del grupo. Y en el versículo anterior al que estamos estudiando ahora, los versículos anteriores, Juan le confiesa al Señor, acaba de confesarle al Señor que ellos se habían topado en el camino con una persona que en el nombre de Cristo estaba echando fuera demonios, y dice que ellos se lo prohibieron. ¿Y cuál fue la razón de la prohibición? Que ellos no eran parte del club, ellos no eran parte del grupo. Y es en ese contexto que surge la advertencia del Señor en el versículo 42 que acabamos de leer. Porque el mismo principio pecaminoso que produce rivalidad y envidia ministerial es el mismo principio que produce los tropiezos. Cristo sigue hablando exactamente de lo mismo. Está tratando con el corazón orgulloso de los discípulos. Ahora, hermanos, ¿a qué se refiere Jesús cuando habla de los tropiezos en este pasaje? Es una palabra que aparece varias veces en el Nuevo Testamento, y la idea que comunica es la de hacer o decir cualquier cosa que ponga impedimentos a la conversión de un incrédulo o que ponga impedimentos a la santificación y crecimiento de un creyente. Eso es poner tropiezo. Es estorbar el camino de alguien para que llegue a ser cristiano, o es estorbar el camino de un cristiano para que sea cada vez más semejante a Cristo. O sea, para impedir que sea cada vez más semejante a Cristo.
En 1 Corintios capítulo 10 versículo 32, y hablando de manera particular del uso de cosas que son legítimas, pero que pueden llegar a ser un estorbo si se usan de una forma descuidada, Pablo dice a los hermanos en Corinto: no seáis motivo de tropiezo, ni a judíos, ni a griegos, ni a la iglesia de Dios. No sean tropiezo a nadie, ni a los judíos incrédulos, ni a los gentiles incrédulos, ni a los creyentes. Debemos ser muy cuidadosos en lo que hacemos, para evitar en la medida de lo posible que alguien sea dañado con nuestra conducta, que alguien sea dañado con nuestras palabras, con nuestros comentarios, que alguien sea dañado con nuestro ejemplo, aún en el manejo de cosas que son legítimas, de cosas que no son pecaminosas en sí mismas. Debemos evitar a toda costa que, debido a nuestro ejemplo, no vayamos dejando escombros detrás de nosotros que hagan más difícil que otros puedan venir a Cristo. Eso es lo que Pablo está diciendo. No dejes escombros en el camino, o que otros que ya están en Cristo puedan seguir avanzando hacia la madurez. Y noten, mis hermanos, que la advertencia de Jesús en este pasaje va dirigida a todo el mundo, creyentes o incrédulos. Jesús dice: cualquiera que haga tropezar, cualquiera que haga tropezar. ¿Y saben lo que significa la palabra griega? Literalmente, cualquiera significa cualquiera. Es cualquiera, sea creyente o sea inconverso. Esto es una advertencia para todo el mundo. Cuidado con el que haga tropezar a otro creyente. Cuidado con el que incite a otro creyente a pecar. Cuidado con el que estorbe el crecimiento espiritual de otro creyente. Cuando Cristo habla aquí de sus pequeñitos, no es de niños que Él está hablando. Es de personas que creen en Él. Personas que depositan en Jesús toda su confianza, como un niño deposita su confianza en aquel que le da seguridad. Por supuesto, debemos tener cuidado de no hacer tropezar a nadie, como vimos en ese pasaje de 1 Corintios. Pero en el pasaje de Marcos, de manera particular, el Señor nos está advirtiendo solemnemente que tengamos mucho cuidado con hacer tropezar a una de sus ovejas, a uno de aquellos por quien Él derramó su sangre en la cruz del Calvario. Jesús vino a morir en una cruz para darle vida abundante a esas personas, esa vida abundante de la que hablábamos en la introducción. Y mis hermanos, es aterrador. Y créanme, una vez más, yo sé que yo digo eso mucho, pero no estoy usando las palabras por usar palabras porque suenan impactantes. No, es porque son palabras que comunican lo que yo quiero comunicar. Es aterrador pensar que cualquiera de nosotros podamos estar trabajando en contra de Jesús. Él dejó su trono de gloria, dio su vida en una cruz, murió en la cruz del Calvario para hacer algo, y tú y yo estamos trabajando en su contra. Tú y yo estamos aunándonos con el diablo para hacer una obra exactamente contraria a la obra que Jesús vino a hacer. Es aterrador pensar que nosotros estamos dejando escombros en el camino para hacer más difícil que otros creyentes puedan avanzar. Esto es algo tan terrible a los ojos de Dios que Cristo dice aquí que fuera mejor para esa persona si antes de haber llegado a hacer eso se le hubiera atado en el cuello una piedra de molino de la que mueve un asno y haber sido arrojado en lo profundo del mar. Así de serio es esto. En los días del Señor, los molinos tenían dos piedras circulares para triturar el grano. La piedra de arriba tenía un hueco en medio
y giraba sobre la piedra de abajo empujada por un burro. Era una piedra inmensamente grande que podía llegar a pesar hasta 1,5 toneladas. No estamos hablando de cualquier cosa. Y lo que el Señor está diciendo aquí es que hacer tropezar a otro es un pecado tan grave que hubiera sido mejor para esa persona haber muerto previamente de una muerte tan horrible como esa antes de llegar a cometer una acción tan detestable y aborrecible a los ojos de Dios. Mira, hubiera sido mejor que te pusieran 2 botas de cemento y te hubieran arrojado en lo profundo del mar. Y noten que él no dice que esa persona debió haberse colocado una piedra de molino en el cuello y haberse arrojado él mismo. Eso sería suicidio. No, el Señor no está promoviendo el suicidio. Lo que Jesús está diciendo aquí es que hubiera sido mejor para esa persona que lo hubieran arrojado en el fondo del mar con una piedra de molino en el cuello. Esto era un castigo que los romanos reservaban para sus peores enemigos. Era un castigo bárbaro. Y el Señor dice que sería mejor padecer esa clase de castigo antes que sufrir el castigo de Dios por haber hecho caer en pecado a alguno de sus hijos o haber entorpecido su crecimiento espiritual. Repito, hermanos, esto es serio. Este es el tipo de advertencia que nadie debe tomar a la ligera. Y lo que sorprende de este texto es que el Señor está haciendo esta advertencia, no lo olviden, a sus propios discípulos. A sus propios discípulos. Vean una vez más los versículos 35 al 37 que estudiamos la semana pasada, cuando ellos estaban discutiendo quién de nosotros es el mayor. Sentándose, llamó a los 12 y les dijo: si alguno desea ser el primero, será el último de todos y el servidor de todos. Y tomando a un niño, lo puso en medio de ellos, y tomándolo en su brazo les dijo: el que reciba a un niño como este en mi nombre, a mí me recibe. El que me recibe a mí, no me recibe a mí, sino al que me envió. El Señor está tratando con el orgullo que se estaba manifestando en la relación entre ellos. Y les dice que el camino para llegar a ser grande en el reino de Dios, ¿saben cuál es? Ocupar el último lugar y servir a todo el mundo. Ese es el camino para llegar a ser grande. O si quieren ponerlo de otro modo, es un camino de humildad que se manifiesta en servir a otros simplemente porque son de Cristo. Lo que el Señor quiere hacerle ver a sus discípulos es que debido a la relación que nosotros tenemos con Él, estamos unidos a Él. El que le sirve a uno de los suyos, por ser uno de los suyos, en realidad le está sirviendo a Cristo. Le está sirviendo a Cristo. Todo cristiano que recibe a otro cristiano y le sirve, está recibiendo y está sirviendo a Cristo, porque Él vive en nosotros. No podemos aislar a Cristo de los cristianos. Es lo mismo que nosotros vemos en esa escena que nos presenta Jesús del día del juicio en Mateo capítulo 25. ¿Recuerdan cómo Él va a llamar a los justos y les va a decir: entren al reino preparado por vuestro Padre, porque tuve hambre y me diste de comer, tuve sed y me diste de beber, todo lo demás? Y los justos le dirán: Señor, ¿y cuándo nosotros te hicimos todo eso? Y dice: respondiendo el rey les dirá: en verdad os digo que en cuanto lo hicisteis a uno de estos hermanos míos, aún a los más pequeños, a mí me lo hiciste. A mí me lo hiciste. Pero hermanos, esto también funciona a la inversa. Cuando alguien le hace daño a un cristiano, es contra Cristo mismo que está pecando. Eso fue lo que el Señor le hizo ver a Saulo de Tarso antes de que llegara a ser el apóstol Pablo. Jesús se le presenta en el camino a Damasco y le dice: Saulo, Saulo, ¿por qué me persigues? Y Pablo le pregunta: Señor, ¿quién eres?
Y él le dice: yo soy Jesús. Yo soy Jesús a quien tú persigues. Es tal la identificación de Cristo con su pueblo que perseguir a la iglesia, hacerle daño a la iglesia, atentar contra la iglesia es perseguir a Jesús, es atentar contra Jesús. De manera que cuando un creyente le pone tropiezo a otro creyente, está cometiendo un pecado contra Cristo mismo de enormes proporciones. Y hermanos, hay muchas maneras de hacer eso. Hay muchas maneras de hacer eso. La más obvia de todos es incitar a otros a pecar contra Dios, a violar los 10 mandamientos, ya sea con nuestro ejemplo, ya sea con nuestras palabras. Un novio que seduce a su novia o viceversa para que tengan una relación impura antes del matrimonio, ya sea que lleguen o no a tener relaciones sexuales, se están convirtiendo en una piedra de tropiezo para el otro. Un creyente que invita a otro a ver una película que no debe ver o a visitar un lugar que no deben visitar, sobre todo si es alguien nuevo en la fe, lo están haciendo tropezar. Una creyente que no tiene en cuenta la modestia en el vestir, que usa ropa sensual, ropa provocativa, que deja ver más de lo que una mujer piadosa y temerosa de Dios debería dejar ver, es una piedra de tropiezo. Cuando usamos nuestra libertad descuidadamente, nuestra libertad sin tomar en cuenta el impacto que eso puede tener en la vida espiritual de otros creyentes, estamos siendo piedra de tropiezo. Pablo pone el ejemplo del vino en Romanos capítulo 14. Habían hermanos que venían de un trasfondo pagano donde el alcohol era un problema. Y sí, la Biblia no prohíbe el uso del vino, pero cuando un creyente en el uso de su libertad no tiene en cuenta que puede tener delante de él una persona que puede tropezar, que puede ser movida a su antiguo estilo de vida y no le importa, está siendo piedra de tropiezo. Pablo dice: si yo tengo que por amor a Cristo y por amor a los hermanos dejar de comer carne y dejar de beber vino para el resto de mi vida, no hay problema. Cuando hacemos comentarios que pueden desanimar a otros creyentes en su lucha en pos de la santidad o en su deseo de hacer las cosas como dice la Escritura, le estamos poniendo una piedra de tropiezo. Y aquí tenemos a un padre tratando de criar a sus hijos en la disciplina y amonestación del Señor, no abusando de ellos, pero sí aplicando la vara de la corrección cuando es necesaria. Y aquí tenemos a otros padres con más tiempo en la iglesia, supuestamente con más madurez, diciéndoles que eso no es tan así, que deben tomar en cuenta algunos de esos conceptos de los expertos en psicología, aún por encima de la enseñanza del libro de Proverbios. Esos padres están dejando escombros detrás, dificultando el camino de estos otros padres que desean hacer las cosas bien. Cuando chismeamos en contra de otros hermanos, estamos provocando de ese modo que algunos creyentes se aíslen de su iglesia, se aíslen de sus líderes y se vuelvan cínicos y se vuelvan hipercríticos. Estamos siendo piedra de tropiezo. Cuando promovemos la mundanalidad en la iglesia, estamos siendo piedra de tropiezo. Y para ser más concreto, mi hermano, cuando tu estilo de vida, cuando el uso de tu tiempo, cuando el uso de tus recursos, la forma como te entretienes, promueven los valores del mundo que son ajenos y contrarios a la piedad, que son ajenos y contrarios al temor de Dios, que no promueven una vida cada vez más semejante a Jesús, eso es mundanalidad. Y cuando tú vives así, tú estás promoviendo la mundanalidad en la iglesia. Cuando nuestra falta de compromiso con la iglesia y con los hermanos estimula a otros a tener esa misma falta de compromiso, estamos siendo tropiezo.
Mis hermanos, podríamos poner un montón de ejemplos, pero yo creo que estos son suficientes para entender cuál es la advertencia que el Señor nos está dando aquí. Ahora, ¿cómo aplicamos esta advertencia de Jesús al caso de un creyente que hace tropezar a otro creyente? ¿Puede un cristiano perder la salvación por hacer tropezar a otro cristiano? Porque Cristo dice aquí, de verdad, mejor te hubiera sido que te hubieran puesto una piedra de molino de asno y te hubieran arrojado en el fondo del mar. ¿Puede un cristiano perder la salvación? Por supuesto que no. Por supuesto que no. La salvación de un verdadero creyente no se puede perder de ninguna manera, porque eso depende enteramente de la justicia perfecta de Cristo y no de nuestras buenas obras. Y gloria al Señor por eso. Pablo dice en Filipenses capítulo 1 versículo 6 que el que comenzó en nosotros la buena obra, Él la perfeccionará hasta el día de Jesucristo. Él no deja nada inconcluso. Si Él derramó su sangre por ti en la cruz del Calvario, mi hermano, mi hermana, tú puedes estar seguro de que vas a llegar a la gloria, porque ya Jesús hizo todo lo que había que hacer para que eso ocurra con toda certeza. Entonces, ¿para qué está esa advertencia aquí? Yo pienso que esa advertencia tiene al menos dos propósitos. Por un lado, para hacernos ver, mis amadísimos hermanos, miembros de Iglesia Bíblica del Señor Jesucristo, para hacernos ver que el hecho de que un creyente haga tropezar a otro creyente no es menos odioso delante de los ojos de Dios que si lo hubiera hecho un impío. No es menos odioso. Pablo dice en 1 Corintios 8:12, cuanto pecas contra los hermanos, hiriendo sus conciencias débiles, contra Cristo pecáis. Están siendo cómplices del diablo en dañar un alma por la que Cristo derramó su sangre en la cruz del Calvario con el propósito de santificarla. ¿Recuerdan Efesios 5? Maridos, amad a vuestras mujeres así como Cristo amó a la iglesia. Cristo amó a la iglesia y se entregó a sí mismo por ella para santificarla. Y tú te estás aliando con el diablo para que ocurra en la vida de esa persona algo contrario, para que él sea más mundano, para que él sea menos piadoso, para que él le tema menos a Dios, para que ame menos a la iglesia, para que ame menos a los líderes, para que ame menos a los hermanos, para que viva una vida menos obediente. Eso es odioso a los ojos de Dios. Él dio su vida para que esta persona pudiera ser rescatada de la esclavitud del pecado, para que pudiera crecer en santidad, y tú le estás arrojando escombros en el camino para que se le haga más difícil avanzar hacia la madurez, para que sea menos semejante a Jesús. ¡Wow! Eso es detestable a los ojos de Dios. Miren, mis hermanos, los cristianos no merecemos un castigo menor que el de los impíos cuando hacemos eso. ¿Oyeron eso? Los cristianos no merecemos un castigo menor que el de los impíos cuando hacemos eso. Gracias al Señor que Él pagó por todos nuestros pecados en la cruz, si somos creyentes, aunque eso no evita la disciplina de Dios. Pero Él pagó por nuestros pecados, incluyendo el pecado de hacer tropezar a otros. Pero, mis hermanos, de ninguna manera podemos tomar ese pecado a la ligera. Eso es lo que Cristo nos está haciendo ver aquí. Esto es algo odioso, es algo detestable, es algo abominable, es algo horrible a los ojos de Dios. Pero yo creo que hay otra razón adicional de por qué esa advertencia está ahí. Si una persona está viviendo descuidadamente, poniendo tropiezo a otros sin que eso perturbe su conciencia,
sin que se arrepienta de su pecado, amparada en que esa es su libertad en Cristo, es muy probable que esa persona esté yendo camino al infierno. Es muy probable que esa persona esté yendo camino al infierno pensando que es un creyente y no lo es. Escuchen lo que sigue diciendo el Señor en los versículos 43 al 48 que vamos a estudiar la semana que viene. Él dice a sus apóstoles: mira, si tu mano te es ocasión de caer o de pecar, córtala. Córtala, porque te es mejor entrar en la vida manco que teniendo las dos manos ir al infierno, al fuego inextinguible. No olviden que ahí había uno que parecía ser del grupo y no era del grupo. Se llamaba Judas y terminó en el infierno. Judas no tomó en serio esta advertencia y él estaba allí. Si tu pie te es ocasión de pecar, córtalo. Te es mejor entrar cojo a la vida que teniendo los dos pies ser echado al infierno, donde el gusano de ellos no muere y el fuego no se apaga. Si tu ojo te es ocasión de pecar, sácalo, porque te es mejor entrar al reino de Dios con un solo ojo que teniendo dos ojos ser echado al infierno. Lo que Jesús está diciendo aquí es: la vida eterna, el reino de los cielos es tan valioso que vale la pena dejar fuera, echar fuera las cosas más valiosas que nosotros tenemos. Él no está enseñando aquí que nos mutilemos. Él no está enseñando literalmente que nos saquemos los ojos. Él está enseñándonos aquí que el discipulado tiene un costo. Sabemos que la salvación es únicamente por gracia, por medio de la fe. De hecho, esta tarde creo que el pastor Salvador va a estar predicando acerca de la relación de la fe y las obras. Hermanos, la Biblia dice que una fe que no produce obras es una fe que está muerta. Y de las obras que produce la fe, la más evidente es el amor a los hermanos. Porque tú puedes decir que tú amas a Dios, pero como Dios no se ve, es muy fácil decir eso. La prueba más evidente de que tú amas a Dios es que tú amas a los hermanos. Primera de Juan capítulo 3. Nosotros sabemos que hemos pasado de muerte a vida en que amamos a los hermanos. El que no ama a su hermano permanece en muerte. En esto hemos conocido el amor, en que Él puso su vida por nosotros. También nosotros debemos poner nuestras vidas por los hermanos. Es un amor radical. Amados, amémonos unos a otros, porque el amor es de Dios. Primera de Juan 4. Todo aquel que ama es nacido de Dios y conoce a Dios. El que no ama no ha conocido a Dios, porque Dios es amor. Primera de Juan 4:20. Si alguno dice yo amo a Dios y aborrece a su hermano, es un mentiroso. Pues el que no ama a su hermano a quien ha visto, ¿cómo puede amar a Dios a quien no ha visto? Y nosotros tenemos este mandamiento de Él: el que ama a Dios, ame también a su hermano. A final de cuentas, lo que nosotros tenemos en Marcos capítulo 9, versículo 42, si lo vemos positivamente, es un llamado a amar a nuestros hermanos en la fe, haciendo todo lo que esté a nuestro alcance para que sigan creciendo a la imagen de Jesús. Todo lo que esté a nuestro alcance. No se trata simplemente de dejar de hacer cosas que pueden ser de tropiezo a otros. No, este es un llamado a amar a los demás con un amor radical, al punto de negarnos cosas que pueden ser legítimas, al punto de cambiar nuestros planes porque queremos promover el bienestar espiritual de nuestros hermanos, y todo eso con la motivación de amor a Cristo, porque amamos a Cristo. Marcos capítulo 9, versículo 42. Y cualquiera que haga tropezar a uno de estos pequeñitos que creen en mí, mejor le fuera si le hubieran atado al cuello una piedra de molino de las que mueve un asno
y lo hubieran echado al mar. Vamos a orar una vez más. Padre, este es un pasaje sobrio de tu palabra. Es una advertencia muy solemne de parte del Señor. Y nosotros queremos que tú prepares nuestros corazones para recibir esta palabra con mansedumbre. Que tú quites de nosotros cualquier prejuicio, cualquier anhelo de autojustificación, y que tú obres poderosamente, Señor, a través de tu palabra, porque te lo pedimos en Cristo. Amén. En el capítulo 10 del Evangelio de Juan, no tienen que buscar ese texto ahora, pero el Señor Jesucristo se presenta a sí mismo como el buen pastor de las ovejas, que vino a dar su vida para que nosotros tengamos vida. Que vino a dar su vida para que nosotros tengamos vida en abundancia, dice el texto. Y esa palabra significa literalmente excepcional, o si quieren ponerlo de otra manera, mejor de lo que yo esperaba. La vida que Cristo nos ofrece en el Evangelio no es meramente una especie de póliza de seguro que nos garantiza que iremos al cielo después de la muerte. No, Él vino a satisfacer aquí y ahora nuestras necesidades más urgentes y los anhelos más profundos de nuestras almas. Cristo vino a libertarnos de la esclavitud del pecado. Él vino a reconciliarnos con Dios. Él vino a dar sentido, propósito, trascendencia, significado a nuestra vida. Él vino a darnos seguridad, consuelo, gozo, esperanza, contentamiento. Él dio su vida en una cruz para que nosotros pudiéramos experimentar esa clase de vida. Por supuesto, además está decir que eso no quiere decir, valga la redundancia, que los cristianos estén ajenos a los inconvenientes de vivir en un mundo dañado por el pecado. Nosotros no estamos diciendo que los creyentes deben ir por la vida cantando "Because I'm happy", nada de eso. La vida cristiana de este lado de la eternidad es perfectamente compatible con el dolor, con la tristeza que nosotros experimentamos en este cuerpo de muerte, porque todavía nosotros no hemos llegado al lugar final de nuestro reposo. Mis hermanos, hay un solo cielo y no se encuentra aquí. De manera que experimentar la vida abundante que Cristo vino a ofrecer no significa que los cristianos vivimos en una especie de nirvana espiritual, ajenos a las luchas y angustias que son comunes a todos los hombres. Nosotros podemos tener gozo, contentamiento, esperanza en medio del dolor y de la aflicción, porque sabemos que tenemos un Padre en los cielos que cuida de nosotros. Sabemos que todas las cosas que Él decreta son para su gloria y son para el bien de nuestras almas. Sin embargo, y siendo bien honestos en esta mañana, debemos reconocer, mis hermanos, con tristeza, que hay muchas personas que profesan ser cristianas y no parecen estar disfrutando de esa vida abundante de la que habla el Señor en Juan capítulo 10. De hecho, más bien dan la impresión de que su cristianismo es una carga difícil, es una carga pesada, y nos preguntamos ¿por qué? ¿Por qué? ¿Cuál es el problema de este tipo de personas? Bueno, yo creo que no podemos dar una respuesta simplista a esta pregunta, porque no todos los casos caen en la misma categoría. Pero al menos yo creo que podemos decir en sentido general que esto suele suceder por una de dos cosas. Por un lado, porque es posible que algunos que profesen ser cristianos en realidad no sean creyentes.
Son como esa higuera de la que va a hablar Marcos más adelante en su evangelio, que tenía muchas hojas, recuerdan, pero no tenía ningún fruto. Profesan ser cristianos, pero es una mera fachada sin sustancia. No tienen una relación real, vital, deleitosa con el Señor Jesucristo. Eso es probable. Pero también es probable que algunos cristianos verdaderos hayan perdido el foco de lo que significa seguir a Cristo y estén atravesando en este momento por una especie de invierno espiritual. Y lo triste es que algunos están allí y ni cuenta se dan. Y yo les ruego al Señor de verdad que despierte conciencia en esta mañana. Son creyentes que continúan haciendo básicamente las mismas cosas que han estado haciendo desde que se convirtieron al Señor, pero están funcionando en piloto automático, por decirlo de alguna manera. Ese era el problema de la iglesia en Éfeso, a la que el Señor le envía una de sus cartas en Apocalipsis capítulo 2. Él les dice claramente: ustedes están haciendo las mismas cosas de siempre. Sin embargo, yo tengo un problema con ustedes. Ustedes han perdido su primer amor. Ustedes están haciendo lo mismo, pero lo están haciendo con piloto automático. Son creyentes que se han dejado arrastrar por la inercia de sus corazones. Mis hermanos, nuestro corazón, mientras estemos de este lado de la eternidad, tiende hacia las cosas de este mundo, porque el pecado todavía mora en nosotros. Y eso incluye un montón de cosas que no son malas en sí mismas, pero que si se dejan sin freno, tarde o temprano van a desplazar al Señor del centro de nuestra vida y se van a convertir en un ídolo. Este tipo de personas suele tener un serio problema existencial. Un serio problema existencial. Porque ellos no pueden disfrutar plenamente de las cosas del mundo porque sus conciencias no se lo permiten. Son creyentes, tienen al Espíritu Santo y el Espíritu los anhela celosamente, así que no pueden disfrutar plenamente de las cosas de este mundo como lo disfrutaban antes cuando no eran creyentes, pero tampoco disfrutan plenamente de su vida cristiana, porque se han dejado absorber de tal manera por las cosas de este mundo, sean legítimas o no, que están languideciendo espiritualmente. Ellos están así como en una especie de tierra de nadie. Ellos viven como en un limbo espiritual.